Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar al profeta Joshua Luna de México con una palabra de rema desafiando a tu espíritu. So put your trust in us and we'll be champions. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es estar aquí en tu programa. Te invitamos a que puedas compartir el programa del día de hoy y que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Te invitamos a que lo puedas compartir en las diferentes plataformas y te invitamos también de la misma forma que le puedas dar like, sumarte, suscribirte a cada una de nuestras plataformas que están como Dios es Bueno México. Nos puedes encontrar a través de YouTube, de Spotify, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Blogspot también nos puedes encontrar, amén, y a través de Facebook como Dios es Bueno México. Para mí va a ser un gozo que tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios, amén, y que podamos ser parte de ese tiempo de poder seguirnos alimentando desde casa. Es tan importante el alimentarnos desde casa, es tan importante que podamos hacer crecer nuestra fe cada día. La palabra de Dios dice en uno de sus capítulos en las Escrituras, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es a través en los cuales nosotros en estos tiempos necesitamos que la iglesia, y Dios necesita que la iglesia siga teniendo esa fe en su corazón, esa fe en su corazón, esa fe en su mente y en todo su ser, teniendo la convicción propia de seguir adelante, de buscar al Señor. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, es tiempo de seguir teniendo fe. Amén. Creo que fuimos preparados para estos tiempos, preparados, amén, para todo tiempo de prueba, de lucha durante muchos años, que venimos buscando al Señor, que venimos reencontrándonos con el Señor. Dios siempre nos ha preparado para estos tiempos. Tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de dolor, pero siempre creyendo que Dios estará con nosotros y que Dios cuidará de nosotros. Así que es importante que tú y yo podamos seguir alimentándonos, escuchando la palabra de Dios, para que nosotros sigamos guardando y haciendo rema acerca de sus promesas y de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Estás en tu programa Tiempo Profético. Regresamos en unos segundos más, amén. Te invito a que tomes este tiempo a compartir el programa del día de hoy en todas tus redes sociales y que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Recuerda, Dios es Bueno México o Dios es Bueno Mi Casa TV en todas tus redes sociales. Comparte y que sea de mucha bendición para muchos más. Yo soy tu amigo profeta Joshua Luna. Regresamos en... Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno.
Bien, bienvenidos a tu programa Tiempo Profético. Es para mí un gusto volverte a saludar. Amén. Y el día de hoy quiero que tú y yo aprendamos algo bien importante para nuestra vida y para estos tiempos que estamos viviendo. Seguramente a tu alrededor hemos estado escuchando acerca de activar nuestra fe y lo necesario que es en estos tiempos poder seguir creyendo en lo que Dios está haciendo ahora en nuestra vida. En el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 40, Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para ver nosotros la gloria de Dios, para ver un derramar del Espíritu Santo sobre nuestras ciudades, necesitamos, número uno, creer en Dios. Si creemos en Dios, si creemos en sus palabras y si creemos en lo que Dios ha estado declarando, vamos a ver la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida sin antes nosotros no empezamos a dejarnos guiar, amén, por lo que Dios está hablando en sus escrituras. Es muy común ahora empezarnos a mover sobre los sentimientos y sobre las emociones que crean lo que nuestros ojos miran a nuestro alrededor. Pero eso es lo que Satanás quiere, que tú y yo miremos a nuestro alrededor y dejemos de mirar a Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué? Para que tú y yo desfallezcamos, para que tú y yo tengamos miedo, para que tú y yo perdamos, para que tú y yo nos desconectemos de Dios. Pero hoy Dios te habla y te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 5, dice: ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En este momento estamos pasando por situaciones que el mundo ha creado, que la sociedad económica, que los países, que hay muchas vertientes en las cuales podemos atribuirle este virus, esto que estamos viviendo. Pero solamente Jesús, el poder creer en Dios, es la forma en que vamos a poder vencer todo lo que hay en el mundo y todo lo que el mundo quiere que tú y yo creamos y quiere que tú y yo dejemos de buscar a Dios. Ahora, tenemos que entender que creer en Dios nos lleva a ser personas con acciones y con hechos. No personas solamente oidores, sino personas hacedores de su palabra. Aquel que es hacedor a su palabra, entonces empieza a tener esos síntomas de tener fe, empieza a tener dicho de otra forma, empieza a tener una vida de fe. Cuando tú y yo empezamos a hacer lo que Dios está hablando que hagamos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, me encanta porque dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues. Ahora, cuando nosotros, esta traducción para Latinoamérica fue puesta es pues, pero el significado original quiere decir es ahora la fe. Entonces tenemos que entender que la fe se aplica en todo momento, que la fe es en el ahora, en el cual tú y yo tenemos que empezar a creer en Jesús, en creer en todas esas cosas. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Hoy estamos esperando lo mejor para nuestra nación, esperando lo mejor para el mundo, esperando lo mejor para nuestras calles. Estamos esperando lo mejor y vamos a tener esa certeza de que Dios la va a tener, la convicción de saber que aunque no lo vemos ahora, pero vamos a salir de esto que estamos pasando ahora. Y eso nos lleva a la fe, a poder creer en lo que no vemos, pero tener la certeza de que aunque no lo vemos, Dios lo va a hacer, porque Dios así lo escribe, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Así que tenemos que entender que Dios es tan claro en su palabra que entendemos que cuando tú y yo creemos en Él,
en el ahora, en lo que hoy está pasando, no mañana, no pasado mañana, sino que cada día creemos en lo que Dios está por hacer. Entonces vamos a saber, amén, que Dios va a empezar a hacer esos milagros en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, encontramos gran parte de las escrituras, siempre encontramos que Dios habla a su pueblo, pero Dios le habla desde un punto cero, donde tiene que cambiar su vida, hasta un punto final, donde le dice: yo voy a dar esto para tu vida, yo voy a bendecirte, yo voy a prosperarte. Pero ojo, nunca nos dice Dios el proceso que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra esta palabra: mas el justo por la fe vivirá. Hay un proceso en nuestra vida del punto cero, cuando empezamos a creer en Dios, hasta el punto donde quiere Dios llevarnos. Y en ese proceso es en donde tú y yo vamos a caminar por fe. A medida que tú y yo vamos cambiando nuestra vida, a medida que tú y yo vamos pasando ese proceso, amén, Dios va a ir acomodándonos y colocándonos en el punto exacto que tú y yo tenemos que vivir. Ahora pues, entonces entendemos que desde el punto cero al punto final, nuestra vida va a ser de continua lucha, de continuas pruebas necesarias a nuestra vida, para que tú y yo tengamos un crecimiento a nuestra vida. Entonces, la situación que hoy está pasando es una situación que tal vez en tu vida tú la ves a grandes escalas, porque hoy se está dando una noticia a grandes escalas. Pero cuando tú y yo empezamos a recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a empezar a tenerle por menos a lo que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios puede sanar, y nos sanó de un cáncer, de un SIDA, de un tumor, si Dios nos sanó y nos quitó de una enfermedad, Dios lo volverá a hacer hoy, mañana y siempre. Y la estrategia es solamente volver a creer. Ahora, lo que el enemigo quiere hacer en tu vida es desenfocarte y hacerte pensar que lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando a tu alrededor, no va a suceder. Quiere hacerte borrar la memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero esta noche traigo y vengo a decirte: recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda lo que durante todos estos años Dios ha hecho para ti y en tu vida. Y tú has aprendido a ser ese justo, a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y tú has sido ese justo que paso a paso has caminado en la obra del Señor, que paso y día a día has caminado y luchado y salido adelante. Dios te ha demostrado su compasión, su amor, su misericordia contigo. Muchas veces nosotros hemos sido infieles con Dios, pero sin en cambio Dios ha sido fiel contigo. En estos tiempos, escucha bien, Dios ha sido fiel contigo. Dios me hablaba y me decía: este tiempo que vivimos no es un tiempo de castigo para la iglesia, es un tiempo, amén, de quebranto para la humanidad, para que la humanidad pueda creer en Jesús. Tal vez tú estabas desconectado de Dios. Tú me puedes decir: pastor, pero ¿y los hermanos que estaban fuera del orden? Bueno, es un tiempo en que Dios los está trayendo a su presencia. Pero esto que está pasando no es un tiempo en el cual viene un quebrantamiento para la iglesia. Es el quebrantamiento para la humanidad, para que empiece a creer en el Señor, para que se empiece a dar cuenta que necesita de Dios, que es Dios el que le puede salvar, que es Dios el que le puede rescatar. Durante mucho tiempo
Y las últimas noticias que hemos tenido antes de que este virus entraba, vimos cómo la sociedad se fracturaba en muchos países, cómo la sociedad se fracturaba en muchos movimientos sociales, desde promover el aborto, desde muchas cosas aberrantes que sucedían, que iban fuera del orden, del cuidar a la familia de Dios, de preservar el orden que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque muchas veces vimos en la noticia la burla hacia lo que Jesús hacía, hacia lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Entonces, de cierta manera, Dios tiene que permitir estas situaciones para que la humanidad entienda que necesitamos de Jesús. Por mucho tiempo vimos esa sociedad fracturarse, no solamente en los últimos hechos que vimos pasados, sino también vimos cómo a lo largo de los tiempos los países, las naciones, vimos cómo los gobiernos fueron sacando a Dios de las escuelas, sacaron a Dios, amén, aún de la cultura, sacaron a Dios aún de todo lo que les rodeaba, de las diferentes esferas, aún de la política. Fuimos sacando a Dios con el pretexto a veces de decir es que Dios es una cosa, la política es otra, y lo fueron sacando aparentemente para respetar los derechos humanos. Pero con esto nos damos cuenta que cuando Dios está en una esfera, cuando Dios es el centro de nuestra economía, de nuestros estudios, cuando Dios es el centro de lo que vivimos, nos damos cuenta que es Dios el que empieza a bendecir esa nación. La noticia corrió por mucho tiempo cómo la delincuencia, cómo los jóvenes se perdían, cómo había más delincuencia, cómo había más cosas en la sociedad que fracturaban esa sociedad. Amén. Y eso pasó, ¿por qué? Había más narcotráfico, había más suicidios, había más muertes, más homicidios, amén, más ataque a las mujeres. Y siempre vimos solamente la noticia decir es que el hombre es el culpable. Pero nunca vimos qué fue lo que hizo el gobierno, qué fue lo que hizo o hicimos la sociedad para que esto suceda. Y lo que hicimos no es que el hombre fuese malo, amén. Un filósofo, Roosevelt, dijo en una ocasión, el hombre nace siendo bueno, la sociedad es quien lo corrompe. Entonces vemos en esto que es cierto, el hombre nace siendo bueno porque es creación de Dios, porque no tiene pecado alguno, pero a medida que la sociedad va contaminando su vida, la sociedad lo va corrompiendo. A medida que la sociedad pone sus ideologías en el hombre, es la medida en que vemos que la sociedad se va corrompiendo. Y hubo un tiempo entonces que la sociedad sacó a Dios de las calles, sacó a Dios del sistema, sacó a Dios del sistema político, sacó a Dios de la cultura. Y entonces, como no hubo, amén, un temor a hacer el bien y el mal, entonces empezamos a ver todas esas cosas alrededor del mundo. Es Dios el que al final de cuentas, es Dios el que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Es Dios, el temor al Espíritu Santo de Dios, el que nos lleva a amar a los padres, amar a la mujer, amar a la esposa, amar a los hijos, porque es a través de sus principios bíblicos que los encontramos. Ahora, quiero que entiendas algo interesante esta noche. Que cuando tú y yo encontramos esto en la palabra, los principios de las escrituras, encontramos muchos principios para fortalecer una sociedad, para fortalecer nuestra economía, para fortalecer la familia, para fortalecer el hogar. Pero el enemigo muchas veces ha puesto en la mente del ser humano que esto es una religión y que la religión te va a llevar al fanatismo. Pero no, los que caminamos en Jesús sabemos que Dios viene a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida, que aquello que nosotros dejamos a un lado a Dios, Dios vuelva a ser el centro para empezar a restaurar, cambiar nuestra vida y que nuestra vida sea mucho mejor.
El diablo ha hecho pensar, wow, es que la religión quien hace que la mujer esto, es que la religión hace que no quiera a los homosexuales, la religión esto, la religión aquello. No, es una mentira de Satanás. Porque en la Biblia encontramos, amén, que Dios perdona al pecador. Dios ama, amén, aquel que viene y se arrepiente, al pecador, pero aborrece el pecado. Encontramos que Dios aborrece el pecado, lo que hace, pero aquella persona que viene en arrepentimiento, Dios lo ama y está listo para perdonarle y para restaurar a Dios, para que esa persona pueda regresar al origen juntamente con Dios y su vida pueda ser cambiada. Ahora entonces, creemos que en estos tiempos son los tiempos en que tenemos que creer en Dios, tiempos en los que tenemos que traer y volver a Dios a casa, volver a Dios a nuestras iglesias, volver a Dios a nuestras escuelas, a nuestro trabajo, para que las cosas empiecen a funcionar correctamente. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dice en el libro de Marcos capítulo 5 verso 33, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Tal vez hoy están pasando ciertas situaciones, pero Dios te dice, no temas, solamente cree que yo voy a estar contigo, que yo estoy ahí para ti, amén, para que tú puedas ver mi gloria. Primera de Juan capítulo 5 verso 5. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. En el libro de 2 Timoteo capítulo 4 verso 7 habla Pablo y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos a un Pablo que caminó, amén, que tuvo muchas circunstancias en su vida adversas. De hecho, Pablo, la mayoría y la gran parte de su ministerio y de su vida la pasó en cárceles muy diferentes a las que hoy vivimos en estos tiempos. En aquellos tiempos eran cárceles sumamente frías, sumamente con mucho dolor, amén. No se compara a las cárceles que hoy en día tenemos. Pero ¿qué quiere decir esto? Pablo pasó su gran parte de su vida en estas cárceles, pregonando la palabra de Dios, creyendo que Dios ha estado contigo. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Es que si Pablo pasó estas situaciones y siguió creyendo y ganó la buena batalla y llegó hasta el final creyendo en Dios, yo creo que esto que estamos pasando es nada comparado a lo que Pablo pasó, es nada comparado a lo que hemos estado pasando los últimos años. Podemos seguir adelante, podemos levantarnos, podemos ir a su presencia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo y prepararnos para lo que va a venir, para lo que va a pasar, para lo que va a venir en estos próximos días. Quiero compartirte lo siguiente. La semana pasada, en estos días, tuve un sueño en el cual yo le preguntaba a Dios, yo le preguntaba a Dios en ese sueño, Dios, revélame qué es lo que está pasando, quiero seguirte escuchando como profeta, necesito escucharte, Señor, para poderlo transmitir a tu iglesia. Dios me llevaba a un sueño y Él me pasaba todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, y entonces Dios me dijo, mira que lo que ahora está pasando es un simple simulacro a lo que va a venir. No quiere decir que es el fin, sino es un simulacro que las naciones están haciendo. Dios me hablaba y me decía, es un simulacro de lo que las naciones están haciendo, preparando el nuevo orden mundial, lo que tiene que suceder. Están mirando y sopesando cómo las personas reaccionan y por dónde van a entrar. Yo me quedé impactado en ese sueño de lo que Dios me hablaba y me decía, y ciertamente vemos que esto es un principio de cómo muchos de los que el enemigo va a utilizar están viendo cómo va a venir el orden, un cambio, un orden mundial diferente. Pero esto es un simulacro, pero tú y yo tenemos que permanecer
fieles al Señor, sin miedo, sin temor, seguir adelante buscando y creyendo a Dios, que Dios está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 3 verso 16 al 18 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con el poder del hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la hechura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, entendemos que a través de Él vamos a entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Tal vez hoy tú no lo ves, pero en el mundo espiritual Dios está preparando un avivamiento sin precedentes, y tú vas a ser esa generación que va a formar parte de ese avivamiento de los últimos tiempos. Eres esa generación que Dios va a utilizar, y por eso Dios te está moviendo. Dios está moviendo las circunstancias, Dios está moviendo el mundo espiritual. No lo puedes ver, pero ahora, si crees, verás la gloria de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. Tú me dirás: pastor, ¿qué más tengo que hacer? Mira que en mi circunstancia hay algunos que se están preocupando por lo que va a pasar en su finanza, por lo que va a suceder. Algunos tal vez se estén preocupando: me voy a quedar sin trabajo. Algunos se estén preocupando: ¿qué voy a hacer sin plata? ¿Qué voy a hacer sin mi negocio? ¿Qué voy a hacer sin esto? Algunos nos estamos preocupando por el alimento del día de mañana. Yo quiero hablarte y decirte esta noche: Dios es nuestro sustento, y como le dijo una ocasión Job, Él es mi redentor. Amén. Y yo sé que mi redentor vive y Él me levantará del polvo. Job vivió muchas cosas en las cuales su fe fue probada. Su fidelidad hacia con Dios fue probada. Ahora quiero decir que la fidelidad produce cambio. El cambio que necesita la humanidad, el cambio que necesita las esferas, necesitan la fidelidad a Dios. Que nosotros podamos ser fieles a Dios. Hemos estado pidiendo por un avivamiento, hemos estado pidiendo por cambio hacia con Dios. Necesitamos ser fieles para que ese cambio se produzca. Ahora, Job demostró su fidelidad y su vida cambió. Alrededor de Job hubieron personas, amigos, hubieron gente, su propia esposa lo incitaba muchas veces a renegar de Dios, y lo incitaba muchas veces a que blasfemara en contra de Dios. Pero Job permaneció siendo fiel, creyendo en Dios, creyendo en la promesa de Dios, y no titubeó y dejó que las cosas pasaran. Amén, creyendo siempre que Dios tenía el control. En estos momentos va a haber gente que quiere hacerte titubear. En este tiempo va a haber gente que quiera robarte la bendición, gente que quiera hacerte dudar de lo que es Dios en tu vida. Gente en estos momentos va a haber que te diga dónde está tu Dios, que te diga y que quiera sacarte del orden de Dios, que quiera decirte deja de creer en ese Dios. Pero este es el momento más grande en que nuestras palabras deben de confesar, sino deben de confesar la grandeza de lo que Dios es y de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y resucitó al tercer día, y a través del poder de resurrección tenemos ese poder para, en el nombre de Jesús, reprender al enemigo. Esta es una nueva temporada, este es un nuevo tiempo de creer en Jesús, que las cosas mejores vienen. Después de la tormenta, las cosas mejores, el día mejor está por salir, el sol está por salir. No te preocupes, amén. El diablo va a quererte hacer renegar con las cosas que pasan a tu alrededor, pero confía que aunque te quedes sin nada, aunque te quedes sin negocio, sin trabajo, recuerda que Job dijo un día: yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar del polvo. Cree, aunque hoy te quedes sin trabajo, aunque hoy te quedes sin salario, aunque hoy te quedes sin casa,
Dios te va a volver a levantar, porque si hace años en el punto cero no tenías nada y hoy tienes mucho, no importa que regreses al punto cero, Dios es fiel con nosotros, Dios es fiel con el ser humano y Él volverá a bendecirte una vez más. Él va a cuidar de ti. Lo único que Dios necesita es que seas obediente a Él, obediente a su palabra, que permanezcas en amor de Cristo y que tengas fe en Dios. Amén. Su obediencia, su amor y la fe hacia con Él nos va a permitir que tú y yo volvamos a ver la luz del nuevo día y siendo parte de una generación que transforme vidas en el nombre de Cristo Jesús. Quiero alentarte esta noche y decirte este tiempo profético, decirte: Dios está contigo y Él no te va a dejar solo. Dios cuidará de ti, Dios te va a bendecir, Dios está al tanto de sus hijos y Él, si tú le eres fiel, así como Job, si hoy se te has quitado algo, recuerda que todo lo que el diablo te robó, te quitó, papá lo va a restituir 1, 2 y 3 veces en el nombre glorioso de Cristo Jesús. La fidelidad produce cambio. Tu fidelidad, si tú permaneces en Él, va a empezar a cambiar. Lo que la gente necesita ver hoy en día allá afuera es gente, esa gente llena de fe, de convicción y segura que Dios tiene todo bajo control. La mejor forma de predicar en estos tiempos no es a través de palabra tras palabra, sino la mejor forma de predicar en estos tiempos es a través de nuestro testimonio, a través de que la gente pueda ver lo que nosotros creamos, lo que nosotros creemos hecho real. Así que te bendigo grandemente esta noche, creyendo que Dios está por hacer grandes cosas en tu vida y en nuestras generaciones. Te aliento a buscar su presencia. Te aliento a que si tú en algún momento le habías fallado, como hijo de Dios, vengas a ese arrepentimiento. Este es el tiempo en que los cielos se abren para que tú y yo vengamos a ese arrepentimiento, doblemos rodilla y le digamos: Señor, aquí estoy, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas, reconozco que contra ti he pecado y mis rebeliones están siempre delante de ti, Jesús, pero hoy ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Este es el tiempo de venir a la presencia. Si te habías alejado, si habías dejado de ir a la iglesia a causa de tu trabajo, a causa de tu negocio, a causa de una familia, este es el tiempo de venir a la presencia de Dios. Este es el tiempo de escuchar la voz de Dios, el tiempo de redimirte, de decir: Señor, aquí estoy para ti, quiero servirte, quiero buscarte, Señor, quiero permanecer siendo fiel en ti. Este es el tiempo que Dios abre el mundo espiritual para los que se quieren arrepentir. El mundo espiritual, Dios no te va a juzgar. No he venido a juzgar tu vida, no he venido a juzgar lo que has hecho. He venido a decirte: Jesús te ama y Jesús tiene un propósito y un plan para ti, un diseño perfecto para ti. Tal vez los últimos años han sido los peores para ti. Tal vez los últimos años, Dios te dice, han sido años de enfermedad, años de lucha, años de escasez. Pero este es el tiempo que Dios abre y está por abrir los cielos a tu favor. Solamente tienes que creer. Él se ha dolido, Él tiene misericordia por la humanidad y Él dice: yo quiero abrirle mis brazos y que la gente sepa, voltea a mirar que mis brazos están abiertos para recibirle, para amarle en el nombre glorioso de Cristo Jesús y para decirle que yo soy su Dios, su Padre, aquel que murió y resucitó y dio su vida por ti. Juan 3:16. Por tal motivo, amén, Jesús murió en la cruz del Calvario por su amor, por su misericordia. Él dio su vida y Dios dio a su único hijo para salvarnos, a su unigénito para salvarnos, para darnos vida eterna. Amén. Y por ese amor tan grande que Jesús dio, que Dios dio dando a su hijo,
Amén. A pesar de que la sociedad tal vez no se lo merecía, Él lo dio, Él demostró ese gran amor hacia con su Hijo, dándolo para que tú fueres salvo. Dios demuestra su capacidad, demuestra su gran amor hacia contigo, y Él cree en ti. Él cree que tú eres su hijo. Él cree que tú puedes venir a ese arrepentimiento. Él quiere salvarte. Él no quiere que tú te pierdas. Él te ama, entiéndolo. Él te ama, que dio a su único hijo para salvarte. Él te ama con ese amor profundo, y tal vez la sociedad te ha robado muchas cosas, Satanás te ha robado, pero este es el tiempo que Dios se abre para devolverte lo que es tuyo y lo que te pertenece. Esa herencia por la cual Jesús vino, nos habló y nos dijo que es tuyo. Él viene ahora mismo para volvértelo a entregar. Así que cree en el Señor. Quiero orar por ti y por tu vida ahora, a todos los que nos están mirando y los que no van a venir más tarde, en el nombre de Jesús. Padre eterno, pido y clamo, Señor, por la vida de cada una de las personas que hoy nos están mirando a través de su televisor, a través de su iPad, a través de su smartphone, Señor, a través de su móvil. Padre eterno, Jesús, que esta palabra haga rema en su vida, que esta palabra empiece a cambiar los corazones y entiendan, Señor, que es necesario creer y que tú les amas, que tu fidelidad produce ese cambio. Señor, aquel que está viviendo en tiempo de hambre, soledad, angustia, dolor, enfermedad, levántalo, Señor, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Lo declaramos, lo creemos, Señor, y sabemos que tú levantarás a tu iglesia del polvo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Nos activamos en fe, creyendo, Señor, que tú nos estás redimiendo, creyendo que tú nos estás equipando, nos estás llenando de tu espíritu, Padre eterno, para salir a las calles, para pregonar, para prepararnos en el último avivamiento de la historia, Señor Jesucristo, Padre eterno. Y queremos ser esos vasos, queremos ser esas vasijas, Señor, donde tú viertas de tu unción, de tu vino nuevo, Señor Jesucristo, y podamos recibirlo y compartirlo y llevar sobre todo tu amor y tu misericordia a todo lugar. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de cada uno de los que hoy nos están mirando a través de este canal. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y creo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Si crees, recuerda, si crees verá la gloria de Dios. Levanta al caído, aquel que está enfermo, sánale, Señor. Ten misericordia del que está enfermo de cáncer, ten misericordia del que está enfermo de sida, del que tiene tumor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia del que tiene problemas respiratorios, de los que han enfermado, Señor, por este virus. Ten misericordia, Señor. Háblales de tu palabra, Señor, y que ellos puedan creer en ti, que tú eres un Dios poderoso, Señor Jesucristo. Hoy los entregamos en tus manos, Señor, creyendo que tú harás cosas sobrenaturales en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre eterno. Hoy bendigo esta nación, bendigo tu vida, bendigo tu hogar, donde quiera que te encuentres, y que el amor de Jesucristo, la paz, la bendición del Padre esté sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradezco mucho que hayas estado conectado a través de esta transmisión en vivo. Te bendigo grandemente. Soy tu amigo Pastor Joshua Luna, profeta Joshua Luna. Recibe un abrazo donde quiera que estés. Te invito a que puedas compartir la transmisión del día de hoy. Nos visites en nuestras diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, como Facebook, como YouTube. Visítanos en todas las plataformas como Dios es Bueno México, o a través igual de Dios es Bueno Mi Casa TV. Ahí nos encuentras y encuentras toda la programación. Recuerda también, no estamos dando servicio físicamente, amén, pero te recordamos nuestra dirección: Avenida Nezahualcóyotl número 30, código postal 55870, a Colman, Estado de México.
Puedes disfrutar de cada uno de nuestros servicios los días miércoles 7 de la noche, días domingos 11 de la mañana y los diferentes programas que pasan y que estamos transmitiendo en la plataforma digital Dios es Bueno, Mi Casa TV. Como el programa de hoy, Tiempo Profético 7 de la noche, Tiempo con Dios, con nuestro apóstol y pastor Juan Luna. Tiempo con Dios jueves 7 de la noche, el día viernes, día de oración. Si tú quieres orar y entrar y que oremos por ti viernes, no te lo puedes perder, amén, a las 7 de la noche también. Y el día sábado a las 10 de la mañana, el programa Sin Límites, Jóvenes Sin Límites, amén, también por tu canal de Mi Casa TV. Amén. Así que te bendigo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recibe un abrazo donde quiera que tú estés. Bendiciones. Ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor,